Buenos días. El día de hoy vamos a realizar un recorrido por la literatura del Renacimiento. Para ello empezaremos por conocer algunas características de la cosmovisión del hombre renacentista. Iremos resolviendo algunas preguntas que nos permitirán trazar una ruta hacia la literatura del Renacimiento. Estas preguntas son: ¿qué es el Renacimiento y cuándo se originó? Pensamiento medieval versus renacentista en Europa. Transformación del pensamiento religioso en Europa durante el Renacimiento. ¿Quién era el hombre renacentista? ¿En qué creía? Hechos históricos durante el surgimiento del Renacimiento en España. Renacimiento en España. Sensibilidad del hombre renacentista en España. Finalización del Renacimiento en España. Empecemos por conocer que el Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia a mediados del siglo XIII y se expande por toda Europa hasta el siglo XVI. Este movimiento trae consigo grandes transformaciones en las ciencias, en las artes, en el pensamiento del hombre y en las letras. Ahora vamos a identificar algunas diferencias que hay entre el pensamiento del hombre medieval y el renacentista. Empecemos por el hombre medieval. El hombre medieval tiene una visión teocéntrica. ¿Pero qué es el teocentrismo? Muchachos, el teocentrismo es una corriente de pensamiento en la que Dios es el centro del universo y lo rige todo, hasta la realización de actividades y el comportamiento del hombre. ¿Qué pasó? Al llegar el Renacimiento, el teocentrismo pasa a un segundo plano y se da inicio al antropocentrismo, el cual expresa que el hombre y sus intereses son el centro del universo. Es importante reconocer que a través del antropocentrismo se alcanzaron ideas sumamente importantes que persisten aún en nuestros tiempos. Pero ¿cuáles son estas ideas que aún siguen? Una de ellas, por ejemplo, es esa valoración que nosotros le queremos dar a nuestro comportamiento, ese prestigio que queremos tener o ese éxito personal que deseamos alcanzar. Con el surgimiento del antropocentrismo se favoreció la multiplicación de las universidades. Poco a poco se fueron extendiendo muchísimas universidades por toda Europa y así se fue limitando la acción y el poder de la religión. El antropocentrismo abrió el interés por el conocimiento y promovió un cambio en el pensamiento del hombre, que condujo a la aparición de avances en el conocimiento científico, y de allí se sentaron las bases para reemplazar la fe por la razón. Debido a que el hombre buscaba comprender la explicación de los fenómenos a través de procesos comprobables, a través de procesos reales y que se pudieran demostrar, en vez de creer en un fenómeno divino o sobrenatural. ¿A qué hacemos referencia con eso? Un ejemplo puede ser la creación de un mundo. Si nosotros hablamos desde la parte religiosa, nos damos cuenta que según la religión el mundo se crea en 7 días y cada día Dios iba creando algo. Según el hombre renacentista, esto no es así. Debemos buscar qué pasó realmente y cómo podemos comprobar estas situaciones que sucedieron a lo largo de la historia. Ahora daremos un vistazo al hombre renacentista. Bueno, muchachos, es importante que entendamos que el hombre renacentista tenía conocimiento en el manejo de las armas y poseía grandes virtudes de un caballero medieval. Era considerado un gran artista, producía múltiples obras y era muy creativo. Además, era sensible con su contexto. Esto les permitió a ellos, a los escritores, a los pintores, a todos ellos construir obras magníficas o pinturas que aún siguen muy reconocidas en nuestro tiempo. Como un ejemplo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. También ellos eran considerados un gran artista creativo y sensible a nuestro contexto. Empezaban a utilizar la razón. Cuando hablamos de la razón, el hombre renacentista buscaba explicar el cosmos y hacían múltiples estudios a través de la razón para comprobar estas teorías. Eran considerados elegantes y muy enamoradores, pero la faceta que más llamó la atención o marcó importancia era la construcción del humanismo.
Les voy a leer una oración o una frase que nos habla acerca del humanismo. Un humanismo bien ordenado no comienza por sí mismo, sino porque coloca al mundo delante de la vida delante del hombre, el respeto por los demás delante del amor propio. ¿Quién decía esto? Claude Lévi-Strauss. Ahora vamos a dar un dato curioso. El dato curioso es que se llamaban humanistas a los profesores que enseñaban los programas que estaban centrados en los estudios de los clásicos griegos y latinos. Algunas características de los hombres humanistas son: los humanistas siempre buscaban enaltecer o darle mucho valor a los términos que se manejaban en los discursos y en el diálogo. Eso quiere decir que para ellos el valor de la palabra era muy importante. Ellos se le conceden un valor importante a la argumentación como fuente de acuerdos más razonables. Recordemos que ellos lo que buscaban siempre era comprobar hechos que sean reales, entonces siempre le daban como el conocimiento a la razón. Son sensibles a los placeres de la vida, por ello vivían cada momento, disfrutaban cada detalle, porque ellos decían que el tiempo pasa muy rápido y no vuelve atrás. Son sensibles a las particularidades de las personas y de la sociedad. También alimentaban su perspectiva histórica de los hechos y a la evidencia práctica. Ellos le dan especial importancia a los valores humanos como la libertad, la solidaridad y la autodeterminación, pero también el humanismo juega un papel muy importante en la ética y la moral del hombre. Ahora vamos a conocer algunos hechos históricos determinantes en el Renacimiento en España. Alguno de ellos es la imprenta. La imprenta de Gutenberg, un invento esencial que da comienzo a la cultura escrita. ¿Por qué da comienzo a la cultura escrita? Porque desde allí se imprime la primera Biblia y se empiezan a expandir de manera más rápida los documentos que fueron creados en la época. Otro dato o otro hecho histórico es el descubrimiento de América. Este acontecimiento histórico se llevó a cabo el 12 de octubre de 1492, con la llegada de América a una expedición capacitada y liderada por Cristóbal Colón. Otro dato muy importante es la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? Mira que esto es muy interesante. La Reforma Protestante fue un movimiento de carácter religioso liderado por Martín Lutero. Fue un movimiento que iba en contra del poder de la Iglesia Católica y del Papa. De allí nacen diversas iglesias cristianas. Martín Lutero realiza 95 tesis que fue y clavó en las puertas de las iglesias, y de allí se entró a su discusión para ser aprobadas por la Iglesia Católica. De allí nacen diversas iglesias católicas, pero también hay algo que es muy importante. Estas 95 tesis fueron traducidas rápidamente al alemán y también fueron ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas habían sido difundidas por toda Alemania, pero lo más impresionante es que al cabo de 2 meses fueron difundidas por toda Europa. Entonces, este fue uno de los primeros casos de la historia en la que la imprenta tuvo un papel importante en la historia. A pesar de que el hombre renacentista era antropocéntrico, en España se seguía una corriente cristocéntrica. ¿Qué queremos decir? Recordemos que el antropocéntrico es aquel que como tal no tiene a Dios como el centro de su mundo, sino que Él es su centro del mundo, o sea, es el sí mismo, es el valor que Él le da al yo mismo. Mientras que el cristianismo que implementaban los españoles, que lo pasaron a cristocentristas, insisten en que Dios y la vida mística hacían parte fundamental de la realización humana en la tierra, y se continuaba adictamente a la vida católica. Aquí es importante algunos hechos que sucedieron en España. El fin de la sociedad capital. Luego accedió la burguesía. Cuando accedió la burguesía, se empezaron a ver que la burguesía fue conformada por todos los artesanos
que estaban en el momento y tenían mucho dinero. También es importante afirmar que el capitalismo y la burguesía se afirmaron en el momento. Y si nosotros damos una visión o una mirada, el capitalismo aún sigue en nuestros tiempos. Ahora vamos a dar una mirada a la literatura del Renacimiento. La literatura renacentista en Europa se caracteriza por la recuperación del universo grecolatino. Pero ¿a qué hacemos referencia con esta palabra grecolatino? Es importante que ustedes conozcan que cuando hablamos del término grecolatino estamos haciendo referencia a la mezcla de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que fueron formadas a partir de la fusión de dos pueblos. ¿Cuáles fueron estos pueblos? Los pueblos fueron los griegos y los romanos. Ahora, si empleamos el término grecolatino y lo aplicamos a la literatura, estamos haciendo referencia a la producción literaria llevada durante la antigua Grecia y la antigua Roma, como lo son las obras La Ilíada de Homero y La Odisea. Estas dos obras eran muy representativas de este tiempo. En La Ilíada, ¿qué vemos? Vemos todas las escenas que ocurrieron en la guerra de Troya, y La Odisea nos muestra el regreso a casa de Odín durante sus múltiples aventuras. También es importante reconocer que fueron los romanos quienes copiaron estas características a los griegos. Pero ellos, ¿por qué hacían eso? Debemos tener claro que fueron los griegos quienes elaboraron toda una serie de características, y entonces, debido al gran éxito que ellos tenían, político, militar, cultural, literario, los romanos buscaban imitarlos. Todas esas ideas se fueron expandiendo por Europa. Ahora veamos un poco más de las características de la literatura del Renacimiento en España. Cuando hablamos de las características de la literatura en España, vamos a hablar de la posición central de la religión católica, que fue lo que vimos ahora hace poco. Nosotros decíamos que el antropocentrismo en el Renacimiento es cuando el hombre se cree el centro del universo y así como a un lado a Dios. Pero recordemos que en España no pasó eso. Aquí en España nació algo que se llamaba el cristocentrismo. Eso quiere decir que ellos creían teniendo a Cristo como el centro del universo, porque ellos decían que era Él el que guiaba todos sus pasos y todas sus actividades. Ahora, los autores mezclaban lo nuevo con lo antiguo y lo moderno con el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que los autores tenían en cuenta su contexto, pero no solamente su contexto actual, sino también su contexto pasado, y representaban en sus obras todas estas hazañas que se revivieron en el pasado. Ahora también es importante que reconozcamos que ellos defendían la razón del espíritu crítico. Recordemos que ellos lo que buscaban era comprobar cada hecho y darle un punto fundamental para que fuera creíble a la sociedad. También surge el florecimiento del humanismo y el desarrollo de la lengua española. El florecimiento del humanismo es porque el hombre fue cambiando su pensamiento, y entonces fue mucho más humano y guiado por ese valor de tener en cuenta todo su contexto y valorar cada detalle que pasaba en él sin perder un minuto de su tiempo. De esta manera se fue desarrollando también la lengua española, ya que fueron tomando como raíces a estas dos lenguas que nombramos anteriormente, que era la lengua en Grecia y la de Roma, que era el latín. Entonces tenían como ramas el griego y el latín. Defienden la razón y ya lo hablamos. Ahora vamos a exaltar el individuo como el centro del mundo, que es la teoría del Renacimiento. Ellos siguen partiendo de que ellos y sus intereses hacen parte fundamental del mundo y que el mundo gira en torno a ellos. Vamos a continuar ahora viendo los temas que están en la literatura del Renacimiento. El principal tema es el amor, donde surgen historias de caballeros y doncellas. Pero pasa algo curioso: estos amores nunca se dan, son amores inalcanzables, amores que nunca se van a dar. Otro tema es la mujer idealizada. En esta época ellos idealizaban
veían la mujer como la figura que se alcanzaba a llegar. Esta mujer era casi irreal, ya que ellos la comparaban muchísimo con la Virgen María, que era una mujer angelical, perfecta como ser humano, esposa y madre. Otro tema era la muerte. La muerte era un tema muy profundo para ellos, porque les permitía reflexionar acerca de este hecho que en algún momento de la vida iba a llegar. Y si nosotros miramos las obras de la literatura del Renacimiento, encontramos muchos autores que fijan como tema central a la muerte. Y otro tema es la naturaleza. En la naturaleza, el hombre lo que buscaba era desarrollar todas esas historias de amor que se llevaban en ese tiempo. Ahora, muchachos, vamos a empezar a ver las teorías literarias. Entonces, cuando hablamos de teorías literarias, vamos a hablar solamente de todas esas características de la poesía. Entonces encontramos que además de estos temas, también ellos manejaban asuntos religiosos y místicos, y algunos poéticos de autores españoles se expresaban como San Juan de la Cruz o San Teresa de la Cruz. Ellos trabajaban mucho lo que era la parte religiosa. También se hablaban muchos temas como asuntos patrióticos. Entonces, hace un momento yo les decía que los autores buscaban tomar en cuenta el contexto que había sucedido hace mucho tiempo. También eran muy nacionales y defendían muchos cultos. Algunas composiciones poéticas del Renacimiento que son muy destacadas son la Égloga, que es una composición poética de un tema bucólico estructurado en torno al diálogo de varios pastores. El tema de carácter amoroso y la naturaleza cobra una gran importancia. Ahí volvemos a ver estos dos temas. Otro es la Oda, que es un canto de exaltación a expresión de un sentimiento en tono elevado, y su tema son religiosos, morales o heroicos, que es cuando hablamos de caballeros. La epístola es una carta en versos y se caracteriza por tener un lenguaje elaborado, y un tema es el amor. Y la canción, que forma características de la expresión del sentimiento, y esta es la más lírica de todas. Ahora vamos a ver cuáles fueron esas formas estróficas utilizadas por los poetas líricos españoles en el Renacimiento. La primera de ellas eran las liras, estrofas compuestas por varios versos endecasílabos y hectasílabos. La forma más usual es los 5 versos. También teníamos las estancias. Estas estrofas estaban compuestas por endecasílabos y hectasílabos de 8 versos. Recordemos que la anterior era de 5. Y las silvas, estrofas compuestas por una combinación indeterminada de versos. Entonces, como tal, este era el libro. La octava real, estrofa de 8 versos endecasílabos. También debemos tener en cuenta que la composición más importante de la lírica culta del Renacimiento era el soneto. ¿Qué es el soneto, muchachos? Es una composición lírica de inspiración retártica compuesta por 2 cuartetos, estrofa de 4 versos, para que me entiendan mejor, que buscaban describir y emplear un tono mediático y profundo en diferentes temas. Ahora vamos a trabajar en los autores. Vamos a empezar a conocer cuáles fueron estos autores, pero también es importante ver antes de ver esto es los géneros del Renacimiento español. Entonces encontramos 3 géneros. ¿Cuáles fueron estos géneros? Empezamos por la narrativa. Esta se caracteriza por diferenciar distintos tipos de novelas, entre las cuales encontramos novelas de caballerías. Estas tuvieron su origen o fueron allá en Francia en el siglo XII y fueron escritos acerca de las cortes del rey Arturo. Este tema tuvo como gran acogida en España, donde surgieron escritos sobre las aventuras nobles de caballeros errantes. Aquí también veíamos en este tema, en las novelas de caballería, mucho tema de amor. Ahora vamos a ver las novelas picarescas. Estas surgen a mediados del siglo XVI y no se inspiraban con el modelo extranjero, sino que nacían en España. Utilizaban elementos muy españoles y se originaban como una reacción a estas novelas de caballería que nombramos anteriormente. Entonces se daban origen
a un personaje antiheroico y fuertemente real al pícaro. En la novela pastorial lo que veíamos era que las protagonizaban poetas que se disputaban el amor de una doncella y vivían como caballeros andantes. Es un mundo idealizado y lejano de la realidad. Algo así más o menos es lo que pasaba con Quijote de la Mancha. La novela morisca aparece como resultado de la nueva realidad histórica y social creativa de los reyes católicos. En las guerras contra los moros se caracterizaba por un fuerte idealismo con todos los niveles, y la novela amorosa, que son escritos de cortes románticos y pasionales donde sobresale este encanto. Estas narraciones son sencillas y breves, pero también tienen como tramas, como ya les decía antes, que son de amores inalcanzables o amores imposibles. Encontramos la lírica. El género lírico penetró más claramente el espíritu renacentista, y en ellos veíamos temas como la religiosa, la humanística, el amor y el patriotismo. Dentro de esa religiosa encontramos la ascética, que se relaciona con una vida llena de esfuerzos y sacrificios, pero también encontramos la mística, que se relaciona con el camino a la perfección, a la que se ama a Dios sobre todas las cosas. Hay algo que también vemos, que es el teatro. Ese teatro, cuando hablamos de teatro, pasó que en el Renacimiento hubo un hecho histórico, y es que por primera vez se abre el teatro al público. Entonces, lo que buscaba tratar cuando hablamos de temas religiosos, ellos mostraban obras de Jesucristo, las festividades de Navidad y de Pascua. Cuando hablamos del teatro profano o laico, aquí lo que ellos hacían era que nos representaban todas las tendencias y costumbres de la época, especialmente en los carnavales. Entonces ahí se veían todo tipo de cosas. Ahí podían haber personajes como ladrones, pícaros, y se mostraba como ese contexto que estaban viviendo en el momento. Ahora vamos a hablar de autores y sus obras. Para empezar, vamos a empezar con este autor, que es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús y Fray Luis de León fueron escritores que trabajaron la lírica, y sus poesías eran encaminadas a la parte religiosa y mística. Algunas de sus obras principales, la de Santa Teresa de Jesús fue El camino de perfección y moradas, esos escritos con un estilo sencillo y gracioso, lleno y familiar. Y con Fray Luis, su poesía era más sobria y concentrada al humanismo. Ahora vamos a Juan Bosco, Garcilaso de la Vega. Ellos eran escritores de la narrativa, entonces algunas de sus obras eran muy importantes y pasaron, por lo menos porque Garcilaso de la Vega escribió 38 sonetos, y la temática era el amor. ¿Cómo lo hacía? A través de ese amor que producía el dolor, y lo hizo a través de 5 canciones, 2 elegías y 3 epojas. Ahora vamos a ver a García Rodríguez de Montalvo, Luis Alfonso Valdés y Jorge Montemayor. Pero veamos primero a García Rodríguez de Montalvo. García Rodríguez de Montalvo y Luis Alfonso de Valdés son los artistas más destacados de la novela renacentista española. Sus obras eran muy interesantes e investigadas. Este autor es Luis Alfonso de Valdés, es el creador de la obra El Lazarillo de Tormes, que fue publicada en 1554. Ahora, García Rodríguez de Montalvo era un autor que se centraba mucho en todas las novelas de caballería, y fueron muy importantes. Y ahora hablemos de Fernando de Montemayor. Este fue el representante más destacado del teatro, y manejó una escena o una novela muy importante, que es La Celestina, que tiene película. ¿Quién es Fernando de Rojas? Fernando de Rojas fue el escritor de La Celestina. Bueno, muchachos,
Con esto hemos terminado un pequeño recorrido por la literatura del Renacimiento. Espero que este recorrido haya sido de su agrado y ahora vamos a desarrollar las actividades. Muchas gracias.